Entonces, ¿qué harías con las cabezas? Cortarlas, como un cazador de cabezas. Imagina escuchar esas palabras pronunciadas con tanta frialdad por el hombre que mató, decapitó y desolló a tantas mujeres. Ahora imagina que este hombre no pagó por sus crímenes y, en cambio, fue internado en una institución, donde vivió el resto de sus días protegido, en lugar de encarcelado. Esta es la realidad cuando eres un sobreviviente de los crímenes que cometió Ed Gein, el carnicero de Plainfield, y se siente surrealista. El efecto dominó del horror. El otoño de 1957 debía ser una estación más en Plainfield, Wisconsin, una época de fiestas de la cosecha, de preparativos para el invierno y del ritmo tranquilo de la vida en un pequeño pueblo que había definido a esta comunidad agrícola durante generaciones. En cambio, el 16 de noviembre de 1957 se convirtió en el día que destrozó para siempre la inocencia de Plainfield, cuando las fuerzas del orden descubrieron que uno de los suyos, un manitas tranquilo y torpe que todos creían conocer, había estado cometiendo atrocidades que resonarían durante décadas en la cultura estadounidense, la psicología criminal y las pesadillas colectivas de una nación. Las consecuencias inmediatas fueron el caos. Cuando los investigadores entraron en la granja de Ed Gein, tras el descubrimiento del cuerpo de Bernice Worden en su cobertizo, se encontraron con lo que solo puede describirse como un museo de restos humanos. El inventario completo parece sacado de una pesadilla. Cráneos convertidos en cuencos, sillas tapizadas con piel humana, una papelera hecha con piel, máscaras elaboradas con rostros de mujeres, pantallas de lámparas construidas con carne facial, 4 narices conservadas como artefactos, un cinturón adornado con pezones humanos, labios colgando como decoración en el cordón de una persiana. Quizás lo más inquietante de todo, una caja de zapatos que contenía 9 vulvas saladas, incluida una de una niña de aproximadamente 15 años, y otra pintada de dorado que Gein identificó más tarde como perteneciente a su madre. Pero los artefactos físicos eran solo el comienzo de los restos que Ed Gein dejó atrás. Los escombros psicológicos y culturales de sus crímenes siguen ensuciando nuestro paisaje casi 70 años después, afectando no solo a quienes conocían personalmente a las víctimas, sino a comunidades enteras, a las familias de las presuntas víctimas que nunca obtuvieron respuestas, e incluso a la cultura estadounidense en general, que nunca ha sido capaz de apartar la mirada del horror que él representaba. Consideremos la geografía del trauma que creó Gein. Plainfield quedó marcada para siempre, y su nombre se convirtió en sinónimo de asesinatos grotescos, en lugar de la bucólica agricultura del Medio Oeste. El cementerio local donde Gein llevó a cabo sus robos nocturnos de tumbas entre 1947 y 1952, centrándose en 9 tumbas de mujeres, de mediana edad que se parecían a su madre, ese terreno sagrado quedó profanado de formas que trascienden la violación física de las exhumaciones. La policía realizó excavaciones de prueba para verificar las confesiones de Gein y encontró ataúdes vacíos, restos parciales y, en un caso, la propia palanca de Gein, todavía en la tierra removida. Debió de ser difícil ser residente de Plainfield a finales de 1957, preguntándose de repente si la tumba de tu abuela había sido una de las profanadas, si sus restos se habían convertido en parte de la colección de Gein. Las familias de Eleanor Adams, de 58 años, exhumada alrededor de 1947 con el cuerpo parcialmente desollado. Mabel Everson, de 59 años, cuyo cráneo se convirtió en uno de los cuencos de Gein. Irene Keating, de 57 años, cuya piel se utilizó para fabricar una pantalla de lámpara. Estas personas habían enterrado a sus seres queridos con dignidad, se habían despedido de ellos y creían que sus muertos descansaban en paz. Gein les robó no solo los cuerpos, sino también ese consuelo humano fundamental de saber que los difuntos descansan en paz. Las 2 víctimas de asesinato confirmadas dejaron atrás a familias cuyas vidas cambiaron irrevocablemente. Frank Worden, ayudante del alguacil e hijo de Bernice Worden, se encontró en la imposible situación de ser a la vez un hijo afligido y el investigador principal. El impacto psicológico de descubrir el cuerpo decapitado y destripado de su madre, de 58 años colgado en el cobertizo de Gein, como un animal sacrificado, de ver de primera mano lo que le habían hecho, de saber que le habían cortado la cabeza y la habían metido en un saco de arpillera, que le habían extirpado el corazón y lo habían guardado en una bolsa de plástico cerca de la estufa de Gein. Son heridas que no se curan, traumas que transforman por completo la forma en que una persona entiende el mundo y la naturaleza humana. La respuesta pública de Frank Worden se caracterizó por un profesionalismo estoico más que por una efusión emocional, pero el silencio no debe confundirse con la paz.
A veces, el dolor más profundo es el más silencioso, expresado no con palabras sino con acciones, como el incendio del 20 de marzo de 1958 que destruyó la granja de Gain, y que algunos especularon que fue provocado por miembros indignados de la comunidad, posiblemente con la aprobación tácita del propio jefe de bomberos, Frank Warden. Independientemente de si Frank fue cómplice o no, el simbolismo es poderoso. El lugar físico del horror reducido a cenizas, un intento de borrar lo que no se podía olvidar. Mary Hogan, de 51 años, propietaria de una taberna en Pine Grove y desaparecida el 8 de diciembre de 1954, dejó tras de sí un tipo diferente de devastación. Su rostro, convertido en una máscara grotesca y encontrado en una bolsa de papel en la casa de Gain, su cráneo conservado en una caja. Estos descubrimientos se produjeron casi 3 años después de su muerte, después de que su familia se pasara años preguntándose qué le había ocurrido. Los registros históricos apenas mencionan a sus familiares, en parte porque estaba divorciada, era mal hablada y regentaba una taberna, características que la marcaban como una forastera en la conservadora Wisconsin rural de los años 50. Este relativo silencio en torno a la familia de Mary Hogan, en los registros históricos, es en sí mismo un vestigio de los crímenes de Gain, un recordatorio de que no todas las víctimas son lloradas por igual, que el estatus social y la respetabilidad influyen en quiénes son documentados y quiénes se pierden en la historia. La decisión de procesar a Gain solo por el asesinato de Bernice Warden, debido al costo de juicios adicionales, significó que la muerte de Mary Hogan, aunque confesada por Gain, nunca recibió el mismo reconocimiento legal formal. Para su familia, esto debió de ser como si les dijeran que el asesinato de su ser querido no era lo suficientemente importante como para merecer su propio juicio. Luego están los casos sin resolver. Las presuntas víctimas cuyas familias viven en una especie de purgatorio especial, incapaces de llorar adecuadamente porque nunca obtuvieron confirmación, incapaces de seguir adelante porque la esperanza, por débil que sea, nunca muere del todo. Evelyn Grace Hartley, de solo 15 años cuando desapareció mientras cuidaba niños el 24 de octubre de 1953, dejó atrás a unos padres que vivieron la peor pesadilla de cualquier familia. Su padre, Richard, registró la casa y encontró manchas de sangre, las gafas de Evelyn, uno de sus zapatos, pruebas de violencia, pero no a su hija. Días después de la desaparición de Evelyn, Richard Hartley hizo un emotivo llamamiento público para que regresara, con la voz quebrada por la desesperación y el dolor. Cuando Gain fue arrestado 4 años después, las sospechas recayeron naturalmente sobre él. Tenía conexiones con la Cross a través de la familia de su madre, y los investigadores encontraron restos adicionales en su propiedad. Pero las pruebas del polígrafo lo exculparon, y los psiquiatras señalaron su preferencia por las mujeres de mediana edad que se parecían a su madre, lo que hacía que Evelyn fuera una víctima poco probable. Georgia Jean Weckler, de 8 años, también desapareció el 1 de mayo de 1947, cerca de Fort Atkinson, Wisconsin, después de que un vecino la dejara al final de su camino de entrada y nunca más se la volviera a ver. Su padre, tesorero del pueblo, hizo desesperados llamamientos por radio una semana después, mientras los equipos de búsqueda peinaban 10 millas cuadradas de campo, pero no se recibió ninguna demanda de rescate y nunca se encontró rastro alguno de la niña. Una década más tarde, cuando salieron a la luz los crímenes de Gain, algunos se preguntaron si podría estar relacionado, pero, una vez más, las pruebas lo descartaban. Su perfil de víctimas simplemente no incluía a niños. Sin embargo, la mera asociación, el hecho de que la serie de Netflix de 2025 Monster, The Ed Gain Story, dramatice el asesinato de Evelyn Hartley y Georgia Jean Weckler por parte de Gain, a pesar de que no hay base factual para estas representaciones, muestra cómo la historia de Ed Gain se ha convertido en un símbolo de la perversión y la monstruosidad. Sin embargo, la mera asociación, el hecho de que la serie de Netflix de 2025, Monster, The Ed Gain Story, dramatice el asesinato de Evelyn Hartley y Georgia Jean Weckler por parte de Gain, a pesar de que no hay base factual para estas representaciones, muestra cómo los crímenes de Gain siguen contaminando otras tragedias, cómo su sombra se cierne sobre casos sin resolver con los que no tuvo nada que ver. Las familias de estas niñas desaparecidas ven cómo su dolor sin resolver se remueve una y otra vez y se asocia con los horrores de Gain, y la desaparición de sus hijas se incluye en su narrativa con fines dramáticos, lo que crea nuevas heridas décadas después de las pérdidas originales. El impacto psicológico en la comunidad de Plainfield en general ha sido documentado.
pero quizás no se ha valorado en su justa medida. Las crónicas periodísticas de la época señalan que las iglesias se llenaron en los días posteriores al descubrimiento, y los residentes expresaron la necesidad colectiva de olvidar lo que había sucedido en su comunidad. Pero olvidar era imposible. Gain había sido una figura habitual en Plainfield durante décadas, conocido por ser extraño pero inofensivo, en quien se confiaba a pesar de sus peculiaridades, a menudo contratado para cuidar niños y famoso por relacionarse mejor con ellos que con los adultos. Los padres que habían dejado a sus hijos a su cuidado tuvieron que enfrentarse de repente a la horrible pregunta: ¿qué podría haber pasado? El hecho de que ningún niño resultara herido no borra el terror retrospectivo de darse cuenta de lo cerca que había estado el peligro, de lo catastróficamente erróneo que había sido su juicio sobre alguien a quien creían conocer. Esta ruptura de la confianza, esta revelación de que los monstruos pueden llevar los disfraces más mundanos, puede ser uno de los restos más omnipresentes de los crímenes de Gain. Cambió la forma en que los estadounidenses piensan sobre sus vecinos, sobre la seguridad de los pueblos pequeños, sobre la fiabilidad de los instintos sociales que nos dicen quién es seguro y quién es peligroso. Antes de Gain, el arquetipo del asesino en serie era en gran medida un extraño que acechaba en las sombras. Después de Gain, los estadounidenses tuvieron que enfrentarse a la posibilidad de que el mal pudiera ser el torpe solitario de al lado. La inadecuación de la justicia. La respuesta del sistema de justicia penal a los crímenes de Ed Gain creó su propia estela de destrucción, dejando atrás a familias que sentían que la justicia había sido inadecuada, una comunidad que luchaba con el concepto de inocente por demencia, y debates continuos sobre lo que la sociedad debe a las víctimas cuando el autor es realmente un enfermo mental. Llamado a juicio el 21 de noviembre de 1957, Gain se declaró inocente por demencia. En enero de 1958, el doctor Edward M. Burns le diagnosticó esquizofrenia y lo declaró incompetente para ser juzgado. Fue internado en el Hospital Estatal Central para Delincuentes Dementes, posteriormente rebautizado como Instituto de Salud Mental Mendota, donde permanecería el resto de su vida. Pasó una década antes de que Gain fuera considerado apto para ser juzgado en 1968, cuando el juez Robert H. Goldmar presidió el proceso que dio lugar a un veredicto de culpabilidad, pero legalmente demente. La sentencia, internamiento indefinido en un centro psiquiátrico, creó un tipo particular de trauma sin resolver para aquellos afectados por los crímenes de Gain. No hubo ejecución, ni se dictó una larga pena de prisión con la gravedad adecuada, ni se impuso un castigo que pareciera proporcional a la magnitud del horror que había infligido. En su lugar, se le diagnosticó y trató médicamente, un resultado que tenía sentido desde el punto de vista psiquiátrico, pero que a muchos les pareció emocionalmente vacío. Los antecedentes de Gain proporcionan un contexto inquietante para su estado mental. Su padre, George, era un alcohólico violento que lo golpeaba, causándole lesiones que incluían daños en los oídos por golpes en la cabeza. Su madre, Augusta, era una extremista religiosa dominante que aislaba a sus hijos, predicaba a diario que las mujeres eran prostitutas e instrumentos del diablo, leía versículos de la Biblia sobre la muerte y el castigo divino, y, según se dice, resentía a sus hijos específicamente por ser hombres. Los expertos en traumas infantiles han señalado que este entorno cultivó la posterior psicosis de Gain, creando un hombre cuya mente estaba fracturada mucho antes de que cometiera su primer crimen. Cuando Augusta murió el 29 de diciembre de 1945, el frágil estado psicológico de Ed se derrumbó por completo. Selló sus habitaciones como santuarios, mientras vivía en la miseria en una pequeña habitación junto a la cocina, profundizando su aislamiento y sus delirios. Más tarde confesó haber visitado el cementerio 40 veces durante la noche, entre 1947 y 1952, y describió estas exhumaciones como algo que ocurrió en un estado de aturdimiento, como si estuviera observando sus propias acciones desde fuera de su cuerpo. Esta cualidad disociativa de sus crímenes sugiere una psicosis genuina más que una malicia calculada. Pero, ¿importa esa distinción a las familias de sus víctimas? Desde un punto de vista puramente emocional, la respuesta es probablemente no. Bernice Worden está igual de muerta, independientemente de que su asesino fuera un psicótico o un calculador frío. Sin embargo, desde un punto de vista legal y ético, la distinción es fundamental. Todo el concepto de culpabilidad penal se basa en la premisa de la mens rea, es decir, la mente culpable, la capacidad de comprender que se está cometiendo un delito,
y, aún así, decidir cometerlo. Sin esa capacidad, el castigo se vuelve filosóficamente incoherente, por muy insatisfactoria que pueda resultar esa conclusión desde el punto de vista emocional. Las consecuencias prácticas del veredicto de demencia de Gain dejaron más estragos. La decisión de juzgarlo solo por el asesinato de Bernice Worden y no por el de Mary Hogan se debió a consideraciones económicas. ¿Por qué gastar recursos en un segundo juicio cuando el resultado sería idéntico? Pero este pragmatismo burocrático significó que la muerte de Mary Hogan nunca tuvo su propio proceso legal formal, nunca tuvo su propio día en los tribunales. Para cualquiera que se preocupara por ella, esto envió un mensaje devastador sobre el valor relativo que se le daba a su vida. Durante el interrogatorio inmediatamente posterior al arresto de Gain, el alguacil Art Schley se enfureció tanto que agredió físicamente a Gain, golpeándole la cabeza contra una pared. Esta respuesta humana visceral y comprensible ante un mal indescriptible tuvo la consecuencia involuntaria de hacer que la confesión inicial de Gain fuera inadmisible en el tribunal. El propio Schley moriría en 1968, posiblemente de un fallo cardíaco relacionado con el trauma causado por el caso. Incluso los profesionales de las fuerzas del orden no pudieron mantener la distancia emocional que exige el sistema judicial cuando se enfrentaron a lo que Gain había hecho. La institucionalización de Gain en Mendota le llevó a convertirse en lo que el personal describió como un paciente modelo, trabajando como albañil, carpintero y ayudante, muy querido por quienes interactuaban con él. Esta rehabilitación, si podemos llamarla así, representa otra pieza de tensión sin resolver. ¿Debería permitirse a un hombre que cometió tales atrocidades experimentar comodidad, trabajo productivo e interacciones sociales positivas? ¿El éxito del tratamiento psiquiátrico que mejora su calidad de vida disminuye de alguna manera la justicia para sus víctimas? En 1974, Gain solicitó su liberación, argumentando que ya no era peligroso. La petición fue denegada, pero para las familias de las víctimas, incluso la presentación debió de ser traumática. El hombre que había matado y mutilado a sus seres queridos ahora argumentaba formalmente que merecía la libertad. El hecho de que viviera hasta 1984, muriendo pacíficamente de complicaciones de cáncer de pulmón a los 77 años, mientras que sus víctimas nunca llegaron a envejecer, representa una injusticia cósmica que ningún veredicto legal podría abordar. El manejo legal del caso de Gain ha dejado secuelas duraderas en forma de debates continuos sobre la propia defensa por demencia. Se ha argumentado que la defensa por demencia es esencialmente inválida en casos de delitos atroces, sugiriendo que un daño igual debe recibir un castigo igual, independientemente del estado mental del autor. Aunque esta postura tiene un atractivo emocional, ¿por qué alguien debería escapar de las consecuencias solo por estar enfermo mental? Malinterpreta fundamentalmente el propósito del derecho penal, que tiene como objetivo castigar las decisiones morales, no las condiciones médicas. Sin embargo, a las familias que quedaron atrás no les importa la filosofía jurídica. Les importa que sus seres queridos ya no estén, que la persona responsable nunca pareció sufrir realmente por lo que había hecho, que la justicia, sea lo que sea, se sintiera incompleta. El libro del juez Robert H. Goldmar, de 1981, señalaba la tranquila aceptación del veredicto por parte de la familia Worden, pero el silencio no debe confundirse con satisfacción. A veces, la aceptación es solo agotamiento, el reconocimiento de que luchar contra un veredicto no devolverá a nadie la vida ni cambiará nada fundamental de lo que ocurrió. La respuesta de la comunidad al resultado legal también creó su propia forma de justicia severa. El incendio del 20 de marzo de 1958, que destruyó la granja de Gain, fue ampliamente sospechoso de ser un incendio provocado, con especulaciones de que el jefe de bomberos, Frank Worden, pudo haber sido poco diligente en su respuesta. Una forma de justicia vigilante, aunque simbólica, contra una propiedad que se había convertido en sinónimo de horror. La lápida de Gain, en el cementerio de Plainfield, fue vandalizada repetidamente a lo largo de los años antes de ser robada por completo en 2000. Fue recuperada en 2001, pero ahora se guarda en un almacén sin identificar en lugar de en la tumba, ya que la comunidad se niega, incluso después de su muerte, a dejar que Gain descanse en paz entre ellos. Estas respuestas extralegales, el incendio sospechoso, la lápida vandalizada, representan el intento de la comunidad de exigir algún tipo de justicia que el sistema legal no proporcionó. Son actos de violencia simbólica contra un hombre al que ya no se le podía aplicar un castigo convencional,
intentos de expresar la rabia y el dolor que no tenían otra salida. También son una prueba de lo inadecuada que fue la resolución legal para satisfacer las necesidades emocionales de los más afectados por los crímenes de Gain. El legado embrujado de Wisconsin. Quizás los restos más omnipresentes y duraderos de los crímenes de Ed Gein sean la contaminación cultural que se ha extendido por la cultura popular estadounidense, la psicología criminal e incluso la propia imaginación del público. Los fragmentos del legado de Gein están por todas partes, incrustados en nuestras películas de terror, nuestra obsesión por los crímenes reales, nuestra comprensión de lo que los seres humanos son capaces de hacer e incluso en el comportamiento de criminales posteriores que se inspiraron en sus métodos. Los crímenes de Gein se convirtieron en la inspiración directa de algunos de los monstruos más emblemáticos de la ficción de terror estadounidense. Más recientemente, Netflix estrenó Monster, The Ed Gein Story el 3 de octubre de 2025, protagonizada por Charlie Hunnam, la última entrega de la franquicia de dramatizaciones de asesinos en serie de Ryan Murphy. Este continuo reciclaje cultural de los crímenes de Gein, casi 70 años después de que ocurrieran, demuestra lo profundamente que su horror se ha entretejido en el tejido del entretenimiento estadounidense. Pero esta inmortalidad cultural tiene un costo para quienes realmente sufrieron sus crímenes. Imagina ser Frank Warden en la década de 1960, tratando de reconstruir tu vida y llorar la muerte de tu madre, solo para ver a Norman Bates en las pantallas de cine de todo Estados Unidos, un personaje inspirado explícitamente en el asesino de tu madre. Imagina encender la radio años más tarde y escuchar Dead Skin Mask de Slayer o ver el anuncio de La Matanza de Texas en tu cine local. El hombre que destruyó tu vida se ha convertido en un ícono cultural. Sus crímenes se han transformado en entretenimiento para millones de personas y su infamia ha superado con creces el recuerdo de sus víctimas. Un usuario de X capturó este dominio cultural al llamar a Gein el Beatles de los asesinos en serie, sugiriendo que fue fundamental y definió el género. Otro usuario señaló que los asesinos en serie modernos parecen mansos en comparación con Ed Gein, mostrando cómo sus crímenes conservan su poder de impactar incluso en una época saturada de contenido sobre crímenes reales. Pero esta celebración de la singularidad de Gein implica necesariamente la mercantilización del trauma real, la transformación del sufrimiento real en un producto de entretenimiento. Cuando el público ve Psicosis o El silencio de los corderos, se entretiene con versiones ficticias de lo que vivió Frank Warden cuando descubrió el cuerpo mutilado de su madre. Cuando alguien escucha Dead Skin Mask, está consumiendo como arte la grotesca realidad de las creaciones de piel humana de Gein. Esto plantea preguntas incómodas sobre la ética del entretenimiento de terror que rara vez afrontamos directamente. ¿En qué momento la fascinación cultural por los crímenes reales se convierte en explotación de víctimas reales? La serie de Netflix de 2025 ha suscitado nuevos debates, con gente preguntándose, ¿por qué los asesinos horribles son de Wisconsin? Una pregunta que apunta a un patrón incómodo. Wisconsin no solo produjo a Ed Gein, sino también a Jeffrey Dahmer, quien asesinó a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Ambos guardaban partes de cuerpos como trofeos, ambos estaban motivados por profundos trastornos psicológicos y ambos se convirtieron en referentes culturales que eclipsaron a sus víctimas. Las comparaciones entre Gein y Dahmer revelan patrones interesantes en la forma en que se administra la justicia y funciona la memoria cultural. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas en 1992, tras ser rechazada su alegación de demencia. Fue asesinado por un compañero de prisión en 1994, encontrando un final violento que muchos consideraron una justicia severa. Gein, por el contrario, murió pacíficamente por causas naturales tras décadas como paciente modelo en un centro psiquiátrico, una marcada diferencia en los resultados que refleja los cambios en los estándares legales y quizás las diferentes percepciones de los estados mentales de los asesinos. Pero la influencia de Gein se extiende más allá de la representación cultural hasta el comportamiento criminal real. Edmund Kemper, que asesinó a 10 personas, incluida su propia madre, a principios de la década de 1970, mostró la misma relación maternal tóxica que caracterizaba la psicología de Gein. Robert Berdella, el carnicero de Kansas City, activo entre 1984 y 1987, descuartizó a sus víctimas y guardó partes de sus cuerpos en su casa, imitando los métodos de Gein. Gary Heidnik, que mantuvo cautivas a varias mujeres y las mutiló en la década de 1980,
estableció paralelismos directos con las profanaciones post-mortem de Gain. Ninguno de estos asesinos posteriores reconoció explícitamente a Gain como fuente de inspiración, pero las similitudes metodológicas sugieren una transmisión cultural. La forma en que los crímenes de Gain, ampliamente publicitados y discutidos sin cesar, crearon un modelo que las mentes perturbadas posteriores pudieron seguir. Esto representa otra forma de destrucción derivada de los crímenes de Gain, la posibilidad de que su infamia inspirara comportamientos imitativos, que la amplia cobertura mediática de sus métodos proporcionara inadvertidamente un modelo para futuros asesinos. En Reddit se debate si Gain puede considerarse un asesino en serie, y algunos argumentan que su bajo número de víctimas, 2 asesinatos confirmados, lo descalifica a pesar de sus robos de cadáveres. Este debate técnico ilustra lo minuciosamente que se han analizado, diseccionado y categorizado los crímenes de Gain, convertidos en tema de debate para criminólogos de salón y entusiastas de los crímenes reales. Pero cada hilo de Reddit, cada análisis de vídeo de YouTube, cada episodio de podcast dedicado a Gain representa otra iteración del uso del trauma real como entretenimiento o ejercicio intelectual. La serie de Netflix ha sido especialmente controvertida por sus libertades creativas, ya que muestra a Gain matando tanto a Evelyn Hartley como a Georgia Jean Weckler, a pesar de que no hay pruebas que lo relacionen con estas desapariciones sin resolver. Esta ficcionalización utiliza a niños desaparecidos reales y el dolor sin resolver de sus familias como material dramático, creando narrativas falsas que contaminan el registro histórico. Es posible que el público futuro recuerde estos asesinatos dramatizados como hechos reales, lo que confundirá aún más la verdad y podría causar un nuevo dolor a las familias que ya han sufrido décadas de incertidumbre. Las reacciones en línea a la serie han sido mixtas, con algunos elogiando la actuación de Charlie Hunnam, mientras que otros critican las adiciones a la trama secundaria que distraen de la historia principal. La serie muestra a Gain muriendo mientras alucina que sus víctimas se enfrentan a él, un momento dramáticamente satisfactorio de justicia cósmica que es completamente ficticio. El verdadero Ed Gain murió en silencio, en paz, sin mostrar arrepentimiento ni rendir cuentas, sin dejar un final satisfactorio para nadie afectado por sus crímenes. Los estudios de la Universidad de Cambridge sobre asesinos en serie han comparado a figuras como Gain con delincuentes posteriores, examinando los patrones en las relaciones maternas y los perfiles psicológicos. Este análisis académico tiene fines criminológicos legítimos. Comprender los patrones puede ayudar a prevenir futuros delitos, pero también representa otra forma en que los crímenes de Gain siguen propagándose, convirtiéndose en estudios de casos y puntos de datos, cuyo horror se suaviza mediante el lenguaje académico y el análisis estadístico. Incluso la tumba de Gain se ha convertido en un lugar de turismo oscuro y vandalismo, con su lápida dañada repetidamente antes de ser robada en 2000, recuperada en 2001 y finalmente almacenada sin marcar en lugar de devuelta al cementerio. Esta continua profanación de su tumba representa la negativa de la comunidad a dejarlo descansar, incluso en la muerte, una forma de violencia simbólica continua que sugiere que las heridas que infligió nunca han sanado realmente. Los objetos de la casa de Gain fueron fotografiados como prueba y luego destruidos, pero esas fotografías siguen circulando en libros sobre crímenes reales, documentales y foros en línea. Cada vez que se ven esas imágenes, la pantalla de lámpara de piel humana, los cuencos de cráneo, las máscaras hechas con rostros, se produce un nuevo consumo del horror que originalmente era la querida abuela, madre o hija de alguien. La humanidad de las víctimas se pierde en la grotesca fascinación por lo que se hizo con sus restos. Las publicaciones recientes en las redes sociales expresan simpatía con empatía hacia las víctimas y sus familias, con 2025 debates que señalan cómo los espectadores se sienten muy tristes por las familias de las víctimas, ya que la serie de Netflix ha renovado el interés. Esta simpatía es genuina y refleja el deseo humano de reconocer el sufrimiento, pero también plantea la pregunta: ¿nuestra continua fascinación por Gain, nuestro reciclaje interminable de su historia, sirve o perjudica en última instancia a la memoria de las víctimas? Cada relato, cada dramatización, cada episodio de podcast sobre Ed Gain se centra necesariamente en él y no en sus víctimas. Bernice Worden y Mary Hogan se convierten en personajes secundarios de la historia de Gain, en lugar de ser el centro de sus propias narrativas. Sus vidas antes de conocerlo,
sus relaciones, sus esperanzas y sueños y sus experiencias cotidianas se comprimen en unos pocos detalles biográficos que se mencionan antes de describir sus espantosas muertes. A Gain se le hacen análisis psicológicos profundos, se analiza el trauma de su infancia y se explora su enfermedad mental. A sus víctimas, en el mejor de los casos, se les dedican obituarios. Este desequilibrio en cómo recordamos a los asesinos frente a sus víctimas es en sí mismo un residuo cultural de casos como el de Gain. Hemos creado una industria del crimen real que glorifica, aunque sea de forma involuntaria, a los autores, mientras que reduce a las víctimas a trágicos puntos de la trama. El hecho de que la mayoría de la gente pueda nombrar a Ed Gein, Norman Bates y Leatherface, pero le cueste recordar los nombres de Bernice Worden o Mary Hogan, lo ilustra perfectamente. La terminología legal y psiquiátrica utilizada para hablar de Gain, esquizofrenia, psicosis, estados disociativos, también crea una especie de distancia intelectual que puede minimizar el horror de lo que realmente ocurrió. Cuando hablamos de su fijación maternal o de su descompensación tras la muerte de Augusta, estamos utilizando un lenguaje clínico que hace que sus acciones sean comprensibles dentro de un marco médico. Esto es necesario para fines legales y psiquiátricos, pero también puede edulcorar la realidad del cuerpo de una mujer colgado como el cadáver de un ciervo, un cráneo convertido en un cuenco, rostros usados como máscaras. Las piezas de los crímenes de Ed Gein, esparcidas por la cultura estadounidense, incluyen no solo los artefactos directos y las consecuencias legales, sino también estas formas más sutiles de contaminación. La forma en que hablamos de los asesinos en serie, la forma en que consumimos los crímenes reales como entretenimiento, la forma en que recordamos a los perpetradores más vívidamente que a las víctimas, la forma en que hemos permitido que el horror de un hombre inspire décadas de horror ficticio que traumatiza repetidamente a las familias que quedan atrás. El libro del biógrafo Harold Schechter de 1989, Deviant, y el del juez Robert H. Goldmar de 1981, Edward Gein, America's Most Bizarre Serial Killer, contribuyeron a que Gein se convirtiera en objeto de estudio serio y no solo de sensacionalismo sensacionalista. Estas obras tuvieron una importante función en la comprensión de la psicología criminal, pero también contribuyeron a consagrar a Gein en el panteón cultural de los monstruos fascinantes. Cada libro, película y serie posterior se basa en estos cimientos, creando un edificio en constante expansión de contenido relacionado con Gein que eclipsa cualquier memorial a sus víctimas. El mundo sigue teniendo estas piezas, dispersas por nuestro entretenimiento, nuestros precedentes legales, nuestras conversaciones sobre las enfermedades mentales y la justicia, nuestras asociaciones geográficas, nuestra propia concepción de cómo es el mal. Están tan profundamente arraigadas en nuestra cultura que a menudo no las reconocemos como restos de tragedias específicas y reales que destruyeron vidas específicas y reales. Frank Worden murió en 1995 sin escribir sus memorias ni conceder entrevistas exhaustivas sobre la muerte de su madre. La familia de Mary Hogan, si es que quedaba alguna, nunca formó parte de la narrativa pública. Las familias Hartley y Weckler viven con la incertidumbre permanente. La comunidad de Plainfield, en general, llevó el trauma en silencio, desarrollando lo que el juez Goldmar llamó humor Gein como mecanismo de defensa, chistes y referencias oscuras que ayudaban a procesar lo imposibles de procesar, pero que también normalizaban la discusión del horror. Casi 70 años después del 16 de noviembre de 1957, seguimos recogiendo los pedazos, tratando de entender lo que Ed Gein significa y lo que dejó atrás. Pero quizás lo más importante que hay que reconocer es esto. Detrás de cada artefacto, cada dramatización, cada debate legal, cada análisis psicológico, había personas reales que sufrieron pérdidas reales. Bernice Worden era una empresaria de 58 años, madre y miembro de su comunidad, con décadas de relaciones y experiencias acumuladas. Mary Hogan era una propietaria de taberna de 51 años que intentaba ganarse la vida en un pequeño pueblo. Las mujeres cuyas tumbas fueron profanadas habían vivido vidas plenas y merecían un descanso tranquilo. El mundo sigue teniendo que lidiar con las secuelas de los crímenes de Ed Gein, porque algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden repararse por completo. La justicia fue incompleta, el cierre fue imposible, y la contaminación cultural sigue extendiéndose.
Lo mejor que podemos hacer es reconocer los restos por lo que son. No un horror fascinante que consumir como entretenimiento, sino los restos dispersos de tragedias reales que merecen ser recordadas con seriedad y compasión, centrándonos en quienes sufrieron y no en quien causó el sufrimiento. Gracias por ver este video. Si quieres ver otro video fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.